Ya dijimos que los monosacáridos constituyen las unidades estructurales básicas de los carbohidratos, es decir, que no pueden desdoblarse en unidades más sencillas. Estructuralmente consisten en cadenas carbonadas con un mínimo de 3 átomos de carbono, son polihidroxiladas, excepto en un átomo de carbono, en el que hay un oxígeno carbonílico. Decíamos que químicamente son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Estos dos compuestos responden a la misma fórmula general, pero se tratan de sustancias diferentes. Vemos entonces que los monosacáridos presentan isómeros. Cuando se analiza la estructura de los monosacáridos, se observa que, excepto en la dihidroxiacetona, todos los monosacáridos tienen al menos un carbono asimétrico, entendiendo por tal a aquel que tiene sus 4 valencias unidas a 4 grupos diferentes. En el caso más sencillo, el del gliceraldehído, solo hay un carbono asimétrico, enlazado a un grupo hidroxilo, a un aldehído, a un hidroximetilo y al hidrógeno. De este modo, y siguiendo la denominada convención de Fischer, el gliceraldehído puede existir en dos formas diferentes. El D-gliceraldehído, cuando el hidroxilo del carbono asimétrico se encuentre del mismo plano que el oxígeno carbonílico, o L-gliceraldehído, cuando el hidroxilo del carbono asimétrico se encuentre en el plano contrario al del oxígeno carbonílico. Las formas L son imágenes especulares no superponibles de las formas D, es decir, son enantiómeros. A su vez, para aquellos azúcares que poseen 2 o más átomos de carbono asimétricos, los prefijos D y L se aplican al átomo de carbono asimétrico más alejado del átomo de carbono carbonílico. En los humanos, la casi totalidad de los monosacáridos presentes son de la forma D, debido a la estereoespecificidad que por esa configuración presentan las enzimas encargadas del metabolismo de los carbohidratos. La presencia de carbonos quirales determina que los monosacáridos presenten actividad óptica. Los monosacáridos en solución presentan un nuevo centro quiral. Los monosacáridos en solución acuosa pueden adoptar una forma ciclada cuando uno de sus grupos oxidrilo reacciona con el grupo carbonilo, sea aldehído o cetona de su misma molécula, y forman un enlace denominado hemiacetal o hemicetal respectivamente. Así, una molécula de 6 carbonos con 4 centros quirales, al adoptar la forma ciclada, presentará un quinto centro quiral en el carbono que proviene del grupo carbonilo, 1 si es aldehído o carbono 2 si proviene de una cetona, pudiendo ahora adoptar dos posibles configuraciones. Los azúcares de 6 o más carbonos adoptan una forma de anillo de 6 miembros y se conocen como piranosas por analogía a la molécula del pirano. Las cetosas de 6 carbonos y las aldosas de 5 adoptan la forma de un anillo de 5 miembros, denominándose furanosas, por analogía al furano. Los nuevos estereoisómeros se denominan anómeros y se diferencian en la disposición del grupo oxidrilo del nuevo carbono asimétrico, denominado carbono anomérico. Los dos anómeros de la D-glucosa tienen propiedades físicas y químicas diferentes, entre las que se incluye la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Se observa que en solución acuosa los anómeros se interconvierten libremente. Se produce lo que se conoce como mutarrotación, llegando al equilibrio. Por ejemplo, a partir de la D-glucosa se obtiene una mezcla que tiene un 63,3% de la forma beta y un 36,4% del anómero alfa, y la forma lineal se encuentra presente en muy poca proporción. La representación de los anillos según la proyección de Howard
simula un anillo plano para las formas pirano y furano. Sin embargo, debido a la estructura tetraédrica del carbono, estas estructuras cíclicas adoptan conformaciones más estables termodinámicamente, denominadas conformación en silla y conformación en bote. La disposición de los sustituyentes en el plano axial o ecuatorial dependerá de lo voluminosos que sean los sustituyentes del carbono y tendrá gran influencia en la disposición espacial, por lo tanto, en la función que desempeñará en la célula. Consisten en cadenas carbonadas con un mínimo de 3 átomos de carbono. Son polihidroxiladas, excepto en un átomo de carbono, en el que hay un oxígeno carbonílico. Químicamente, el fuerte carácter electronegativo del oxígeno carbonilo hace que el carbono de ese grupo quede polarizado positivamente, lo que afecta al enlace carbono-hidrógeno adyacente, cuyo hidrógeno, bajo ciertas circunstancias, puede emigrar al átomo de oxígeno en la función carbonilo. Esto significa que los monosacáridos muestran tautomería cetoenólica, de modo que pueden aparecer como una estructura ceto o como una forma enol. A diferencia del grupo carbonilo, el grupo hidroxilo de los monosacáridos y sus derivados, a pesar de su polaridad, no se encuentra ionizado en el organismo, aunque se trata de un grupo muy nucleófilo, es decir, de carácter básico, que forma fácilmente enlaces de hidrógeno con otras moléculas. Una de las principales características de los monosacáridos es su reactividad química, gracias a las reacciones que pueden llevar a cabo fundamentalmente su grupo carbonilo y sus grupos alcohólicos. Esta reactividad ha sido muy utilizada a nivel industrial, pero es metabólicamente donde las reacciones de los grupos carbonilo e hidroxilo cobran especial importancia, ya que las modificaciones que soportan los monosacáridos son las que van a condicionar su destino biológico y su metabolismo. La reducción del grupo carbonilo de los monosacáridos lo convierte en un grupo alcohol y al monosacárido en el correspondiente derivado azúcar-alcohol o polialcohol. Muchos de estos azúcares alcohol se generan durante el metabolismo de los monosacáridos. Existen azúcares alcohol presentes en la célula, como el glicerol, el mioinositol, que forma parte de varios lípidos de membrana, el ribitol, componente de la flavina adenildinucleótido o FAD. Otros se utilizan como edulcorantes, como el xilitol y el sorbitol, que se obtienen por reducción de la glucosa. Otra forma reducida de los monosacáridos son los desoxiazúcares, donde se ha sustituido un grupo oxidrilo por un hidrógeno. El desoxiazúcar más importante es la desoxirribosa, por ser el azúcar presente en los nucleótidos que forman el DNA. Los monosacáridos son susceptibles de experimentar reacciones de oxidación, tanto en sus grupos hidroxilo como en el grupo carbonilo. Entre las reacciones que se llevan a cabo en el organismo, tenemos la oxidación del grupo aldehído de los monosacáridos a un grupo carboxilo, generando un ácido aldónico, que en solución acuosa está en equilibrio con sus correspondientes lactonas. Fisiológicamente, también el alcohol primario del monosacárido puede oxidarse, sin que lo haga el carbono carbonilo, dando lugar a un ácido urónico. Puede existir la oxidación de los dos carbonos de los extremos y entonces aparece la forma aldárica con dos grupos carboxilos. La capacidad de ser oxidados hace que los monosacáridos tengan poder reductor, siendo esta una de las características distintivas de estas moléculas para su identificación por métodos bioquímicos. Ya que todos los monosacáridos tienen poder reductor, todos podrán reducir algún agente químico, como los iones cúpricos, haciendo que el cambio de color del precipitado de cobre revele la presencia de monosacáridos en la muestra a determinar. El ácido glucurónico
que proviene de la oxidación de la glucosa, y en este caso puede presentarse en forma ciclada, es un ácido muy frecuente en los polisacáridos presentes en las células animales. En condiciones fisiológicas estará ionizado, presentando carga negativa, denominándose glucuronato. Las lactonas son una forma ciclada, pero en este caso mediante un enlace éster entre el carboxilo oxidado del carbono 1 y un alcohol de la misma molécula, normalmente el carbono 5. Un ejemplo de lactona es la vitamina C o ácido ascórbico. Reacciones de sustitución de un grupo oxidrilo del monosacárido por otro grupo son también habituales en las células. Sustituye con un grupo amino, aparecen los aminoazúcares u osaminas. Cuando se sustituye por un grupo metilo, aparecen los metilazúcares. En los desoxiazúcares, un grupo hidroxilo se sustituye con un hidrógeno. Como el hidroxilo es reemplazado por un hidroxilo de otro monosacárido, se formarán los óxidos. Cuando es reemplazado por un hidroxilo de una proteína, tendremos heteróxidos, igual que cuando es reemplazado por el grupo amino de una proteína. Y si es reemplazado por el grupo amino de una base nitrogenada, podemos encontrar ácidos nucleicos y coenzimas. Además, cuando el monosacárido se encuentra en su forma ciclada, también puede producirse la sustitución del hidroxilo hemiacetal del carbono anomérico con otros grupos. Cuando se produce la sustitución del grupo oxidrilo del carbono 2 de un carbohidrato por una amina, se obtiene un aminoazúcar. La D-glucosamina y la O-galactosamina son aminoazúcares muy frecuentes en los polisacáridos. Además, estas aminas pueden acetilarse mediante enlaces amida, convirtiéndose, por ejemplo, en N-acetilglucosamina. Un derivado de aminoazúcar ha sido importante por estar presente en muchos componentes glucoconjugados y glucolípidos de las membranas celulares animales, es el N-acetilneuramínico. Este y sus derivados se nombran como ácidos siálicos. Las reacciones de esterificación que se producen entre un grupo hidroxilo del azúcar y un ácido son funcionalmente las más destacadas. La esterificación puede llevarse a cabo con diversos ácidos, pero es con los ácidos fosfóricos, sulfúrico, acético y nítrico con los que se obtienen los derivados biológicamente más importantes. Los ésteres fosfóricos se caracterizan porque aumentan el número de cargas negativas de los monosacáridos, impidiendo que estos atraviesen libremente las membranas celulares. Se encuentran fosforilados determinados monosacáridos que participan en el metabolismo, como la D-glucopiranosa, 1-fosfato, la D-fructosa, 1,6-bifosfato. También se encuentran fosforilados los monosacáridos que forman parte de los ácidos nucleicos, de las coenzimas o de los compuestos ricos en energía, como el ATP, por citar algunos. Los ésteres sulfúricos, formados por la reacción entre un hidroxilo y el ácido sulfúrico, son frecuentes en los monosacáridos que forman parte de los proteoglucanos. Los numerosos grupos hidroxilos presentes en los monosacáridos permiten la unión mediante enlaces éster de un ácido fosfórico formando los azúcares fosfato, de gran importancia biológica dado su alto valor energético. Importantes intermediarios metabólicos de la oxidación de la O-glucosa son la glucosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Además, la ribosa y la desoxirribosa son esterificadas para ser incorporadas en la síntesis de los ácidos nucleicos. Es importante resaltar que la esterificación se produce no por una incorporación del ácido fosfórico, sino más bien por la transferencia del grupo fosforilo en una reacción catalizada por enzimas denominadas quinasas. Las propiedades vistas nos van a permitir explicar cómo pueden cumplir algunos glúcidos de interés biológico las funciones que cumplen en la célula.